examinando el corazón. Repítalo conmigo, examinando el corazón. El Salmo 139, versos 23 y 24 es la base para nuestro mensaje. Y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Déjeme preguntarle algo en esta mañana. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su interior? Dejemos a un lado las preguntas más comunes que nos hacen a nosotros. Preguntas como: ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? Dejemos a un lado todas esas preguntas y enfoquémonos en la esencial en esta mañana. Creo que es una de las preguntas más importantes que podríamos escuchar y que nos hace reflexionar de una manera bastante fuerte, y es: ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está tu corazón? Es muy probable que algunos aquí, muchos, tengan un buen seguimiento de sus finanzas. Si yo le pregunto a usted cómo están sus finanzas, podría decirme cómo están, porque tiene un buen seguimiento, tiene una buena administración, sabe en qué gastar, qué no gastar, sabe cuál es su presupuesto. Podría yo preguntarle cómo está tu salud, y quizá tienes una buena evaluación de tu salud, tienes una buena dieta para cuidar tu cuerpo, haces ejercicio, evitas muchas cosas para tener un cuerpo saludable, le das un buen seguimiento a tu cuerpo, a tu salud. Muy probablemente hasta tengas un buen control detallado de tu vida cristiana, porque tienes disciplina, porque sabes que el domingo es de Dios, hablando de 2 horas de servicio, de que los jueves son de Dios, de que tienes un tiempo de oración quizá disciplinado de lunes a domingo, de lunes a viernes, de lunes a sábado, qué sé yo, porque tienes disciplina al leer la palabra de Dios. Entonces podrías tú decir: tengo un buen camino, estoy haciendo las cosas bien. Pero entre todas las cosas que evalúas, que son importantes, ¿ha pensado en cómo está su corazón? ¿Ha pensado en cómo está usted interiormente? Permítame ir más a fondo con esta pregunta, haciéndole otra, y es: ¿qué pasaría si hoy te mueres? ¿Qué pasaría si hoy pierdes la vida? ¿Estarías completamente convencido de ir al cielo? O si haces una introspección, si haces una evaluación de tu vida, ¿tienes dudas de quizá de tener un cielo seguro para ti? ¿Estás seguro de que Dios vive en tu vida? Estás aquí sentado, estás en la iglesia, pero ¿estás seguro de que Dios vive en ti? El autoexamen, la autoevaluación, el examinarme a mí mismo es una de las cosas que constantemente evitamos. Y las evitamos probablemente porque tenemos miedo a encontrarnos con algo que no nos guste, con algo que está mal, y por eso no nos autoevaluamos. Por eso este tipo de mensajes, el que yo traigo en esta mañana, intentamos rechazarlos, justamente por eso, porque no queremos ser confrontados con las cosas que muy probablemente están mal en nosotros. Entonces lo que estamos mostrando es huir de la confrontación. La generación de hoy es lo que sucede. La generación de hoy no afronta problemas. La generación de hoy huye de ser confrontada. La generación de hoy todo lo quiere solucionar con un mensaje de WhatsApp. La generación de hoy todo lo quiere solucionar a través de un audio. La generación de hoy quiere solucionar todo a través de las sátiras y el sarcasmo en las redes sociales, pero huye del cara a cara. Huye de confrontar las cosas como debería confrontarlas. Y muchos de nosotros estamos tomando la misma actitud con Dios. Evadimos las cosas que están mal y tenemos miedo a que Dios siga escarbando dentro de nosotros, porque puede encontrar cosas no gratas. Otros evitamos ese tipo de autoexamen y de autoevaluación porque pensamos que todo está bien. Y ese pensar que todo está bien se llama orgullo. Piensas que todo está bien porque no haces lo que hacen otros. Pero yo quiero decirle que cada uno de nosotros todos necesitamos examinarnos y también pedirle a Dios que nos examine. Hay 2 maneras de hacerlo. Una es examinarme
yo mismo y otra es que Dios me examine a mí. Por eso David escribe en el texto principal que leímos y es: examíname, oh Dios. ¿Por qué yo le tengo que pedir a Dios que me examine si yo también me puedo examinar? Porque Dios nos conoce más que nadie en esta tierra. Ni siquiera usted se conoce como Dios lo conoce a usted. Para entenderlo mejor, pongamos el ejemplo de Judas, de la historia de Judas, que era discípulo de Jesús. Todos admiraban a Judas. Cuando usted estudia la historia de Judas, notará que Judas, entre los 12, era el único con sangre judía. Era el tesorero del ministerio de Jesús. O sea, Jesús le tenía tanta confianza que él manejaba los recursos del ministerio de Jesús. Todo el que veía a Judas decía: Judas es admirable. Judas es un hombre que camina con Jesús, ha orado con Jesús, hasta han compartido habitación con Jesús. Judas, por favor, ora por mí. Tú que tienes a Jesús a tu lado, ora por mí. Pero te darás cuenta que era un traidor. Judas, discípulo. Judas caminaba con Jesús. Judas, un hombre admirable. Judas, un judío. Pero su corazón estaba dañado. Por eso Jeremías escribió en su libro, en Jeremías 17:9, dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El corazón es tan engañoso que te hace pensar cosas que no son correctas. Te hace pensar que una lágrima es arrepentimiento. Te hace pensar que un deseo perezoso se llama fe. Te hace pensar que doblar las rodillas y hacer una oración se llama comunión con Dios y santidad. Pero lo que está haciendo el corazón es engañarte para que tú vivas en miseria espiritual y para que tú vivas de algún modo, como te lo he dicho varias veces, alivianando una conciencia. Pero en realidad el corazón es lo más engañoso que nosotros tenemos. Es por eso que nuestra vida no puede ser guiada bajo lo que dicta nuestro corazón. Nuestra vida tiene que ser guiada bajo lo que dicta la Escritura, lo que dicta la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que ser guiado por la misma voz del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida es guiada por la voz del Espíritu Santo, entonces nuestro caminar estará seguro. Comprendiendo esto, en primer lugar, quiero que nos examinemos. Examínate, evalúate, mira lo que hay dentro de ti. ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que trabajar en tu vida en este día para ser transformado? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Pablo le está hablando a los corintios, y los corintios eran uno de los más grandes críticos de los apóstoles. Ellos criticaban su enseñanza, criticaban su estilo de vida, criticaban sus palabras, criticaban su forma de caminar. Y llega un punto en que Pablo se sintió tan criticado por los corintios que llegó un momento en que él los confronta y les dice: ok, es tiempo de que ustedes ya no critiquen, sino que se examinen a sí mismos y prueben si su fe es genuina. Nos enfocamos tanto en criticar a los demás, nos enfocamos tanto en evaluar a los demás, que nos olvidamos de nuestras falencias. Note que muchas veces nos vemos criticando algo en lo que nosotros somos peores. Note que muchas veces nosotros queremos juzgar a alguien por algo en lo cual nosotros estamos peor que ellos. Porque nos hemos acostumbrado a una vida en examinar a otros, pero no examinarnos a nosotros mismos. Nos hemos acostumbrado en llevar una vida de juzgar a otros, pero no juzgarnos a nosotros mismos. En mostrarle el espejo a alguien para que se mire, pero nunca utilizamos ese espejo para mirarnos a nosotros mismos. Eso es a raíz de que no somos personas que nos autoexaminamos para preguntarle a Dios qué es lo que está pasando en nuestro interior. Por eso el mismo Jesús lo afirmó en Mateo capítulo 7, verso 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Hemos sido tan
hipócritas en nuestra vida espiritual. Porque el mismo Jesús a esta gente le dice: hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y entonces así podrás ayudar a tu hermano que tiene la astilla. Antes de juzgar a otros, júzgate a ti mismo. Antes de evaluar a otros, evalúate a ti mismo. Antes de criticar a otros, critícate a ti mismo. Antes de condenar a otros, piensa primero si tú no eres el primer condenado en lo que vas a hablar. Y la manera en la que yo tengo que caminar en mi vida no es evaluando a otros, no es criticando a otros, es juzgándome a mí mismo. Porque Dios no te va a pedir cuentas por otros, sino más que por tu propia vida. Por eso es que yo quiero que usted comprenda que necesitamos caminar bajo una fe genuina. Le hago otra pregunta y es: ¿su fe es genuina? Creo que podríamos parafrasear esa pregunta de la siguiente manera: ¿su evangelio es genuino? Porque parece ser que muchos creen en Dios, en un Dios de provisión. ¿Cuántos creen en un Dios de provisión? Ok, creemos en un Dios de provisión, pero no le somos fieles a Dios en nuestras finanzas. Pero sí creemos en un Dios de provisión. Note esto: le decimos a Dios: Señor, tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Usted lo cree o no? Eso dice la Biblia. Dios es el dueño del oro y la plata. Si Él es el dueño del oro y la plata, también es el dueño de sus finanzas. Y si Él es el dueño de sus finanzas, cuando Él nos pide algo, no lo damos. Pero cuando estamos en necesidad, sí aplicamos ese texto para que Él nos provea lo que necesitamos. Entonces, ¿es nuestra fe genuina? Creemos en un Dios de provisión, pero no somos fieles. Creemos en un Dios de amor, pero odiamos con todo el corazón a nuestro prójimo. Creemos en un Dios que perdona, pero nos cuesta perdonar a quien nos ofende. Creemos en un Dios de gracia, pero nosotros nunca le damos la oportunidad a alguien que nos falló. ¿Es nuestra fe genuina? ¿Es nuestro evangelio genuino? ¿Tienes fe? Sí, pero carece de autenticidad. Una fe a tu acomodo, una fe que te beneficia a ti, una fe que muy probablemente no te está dando lo que debería darte. Y Pablo habla en este texto, cuando confronta a los corintios, de: examínense y pruébense. Eso es lo que dice la palabra: examínense y pruébense. El examen y la prueba son dos cosas muy diferentes. ¿A qué me refiero? Le voy a colocar el ejemplo de que usted va a comprar un carro. Suponga que usted va a comprar un carro, listo. Se va y lo examina. ¿Cómo examina usted ese carro? Ve que esté bien de pintura, ¿cierto? Que la cojinería esté buena, que las llantas estén en buen estado. Vas a levantar la parte delantera del carro, el capó, para revisar su motor, para revisar que no esté chocado, que sus puntas estén bien. Y parece ser que a simple vista el carro está en óptimas condiciones. Pero si usted tiene un poco de sabiduría, usted no compra ese carro solo con examinarlo. ¿Qué hace usted? Déjeme probarlo. Y cuando usted prueba ese carro, usted sabe que a veces las pruebas de carro siempre los llevan por caminos destapados, porque ahí se le sienten los ruidos. Ahí usted puede notar con mayor certeza si los amortiguadores están buenos o están malos. Si tiene ruidos raros el carro, si está caminando bien, si la caja de dirección está bien, si el embrague está bien, si todo está bien, usted va a llegar a una conclusión: el carro lo puedo comprar o no comprar. No tanto por el examen, sino por la prueba. Eso es lo que sucede en nuestra vida como cristianos. El fariseo tiene un buen examen. Cuando tú examinas a un fariseo, tú vas a ver que va a salir aprobado en su examen. Pero cuando tú colocas a un fariseo en la prueba, sale reprobado. ¿A qué me refiero? Si muchos de nosotros nos hiciéramos un autoexamen, parece ser que saldríamos aprobados. ¿Por qué? Pastor, yo oro, yo predico muy bien. Pastor, yo hago unas oraciones impresionantes que parecen poesía. Pastor, yo soy un duro para ayunar. Pastor, yo, mejor dicho, hago bien a todo el mundo. Ok, qué buen examen. Te examinamos y estás bien de pintura, bien de latonería, estás bien de cojinería, estás bien de llantas. Pero cuando viene la prueba, te quiebras. Oraste mucho, leíste mucha Biblia, excelente. Mostraste una apariencia impresionante ante la gente, ok. Pero la prueba te quebró.
Y muchos de nosotros no estamos pasando la prueba. Y entienda, hay dos maneras en que yo soy probado. La primera es cuando lo hago yo mismo. Cuando yo me pruebo a mí mismo es cuando soy intencional en analizar mis acciones, en analizar mis comportamientos, en analizar mis decisiones, en analizar lo que vive en mí. Y digo, tengo que cambiar. Y la segunda manera en la que yo soy probado es como Dios lo hace conmigo, donde nos lleva a ver hasta qué punto nuestra fe es verdadera. Ninguna prueba que Dios pone en la vida del hombre puede anularte del llanto. Toda prueba hace llorar. ¿Cuántos han llorado aquí por la prueba? ¿Sí o no? La prueba hace llorar. Y puede ser que alguien diga, pero esa prueba tan mínima que tienes, pero es tu prueba. ¿Y por qué Dios nos prueba? Para ver si nuestra fe es genuina o es una fe falsa. Porque muchos de nosotros, cuando somos probados, lo primero que hacemos es refutarle a Dios, irnos de la iglesia, no seguir los caminos de Dios. Pura apariencia, pero la prueba te mostró en realidad quién eras. Note que ha sido a causa de la prueba que muchos desisten, y la razón es: su fe nunca fue genuina. Muchos abortaron bendiciones a causa de no haber soportado la prueba. Me pasó, o más bien tengo algo que tengo en la cabeza de alguien que recibió una profecía hace un tiempo, y Dios le dio una profecía increíble. Después de que le da la profecía, parece ser que esa profecía le hizo daño, porque en el transcurrir del tiempo fue menguando, hasta el punto de que no volvió a la iglesia. Yo digo, Señor, ¿qué pasó ahí? Y entendí. Después de una palabra profética vendrá muy probablemente un ataque de Satanás, porque el diablo impedirá a toda costa que esa palabra se cumpla. Y no es que Dios no la cumpla, es que el mismo hombre se encarga de abortarla. Y cuando tú recibes una palabra, pero en la prueba te desalientas, en la prueba renuncias, en la prueba dices ya no más, en la prueba dices hasta aquí llego, tú estás abortando una palabra profética que te iba a cambiar la vida. Por eso yo le invito, en la prueba permanezca en pie, porque lo único que hace la prueba es decirte que hay una palabra en curso que quiere ser abortada, pero no la vamos a abortar en el nombre de Jesús. Lo que Dios dijo, Él lo va a hacer en nosotros. Dice amén. Y se le va a dar ese aplauso al Señor. Déselo a Él en agradecimiento. Dígale, Señor, gracias. Entonces, ¿es tu fe genuina? Pero quiero en segundo lugar preguntarle, ¿eres tú un verdadero cristiano? Aquí es donde quiero entrar más a fondo, y va a tocar las fibras de algunos, porque existe un fenómeno dentro de la iglesia de Cristo. El fenómeno es que hay carencia de evangelio. El evangelio que hoy se predica en la iglesia es un evangelio light. Es un evangelio que te dice todo va a estar bien. Y eso es bueno, darle esperanza a la gente es bueno. Pero es un evangelio que jamás te confronta. Es un evangelio que está mezclado con un humanismo, o más bien es un evangelio humanista, que solo quiere darte lo que tú quieres, pero no quiere confrontarte con tus errores. Ya no hay un evangelio que te lleve al arrepentimiento y que te lleve a cambiar de vida, a cambiar de mente. Ahora tenemos un evangelio que nos justifica el pecado. Un evangelio que nos dice: Dios te ama a ti y también ama tu pecado y también ama tu manera de vivir. Eres bienvenido con toda tu cochinada, no tienes que bañarte. Y lo hablo en sentido espiritual, porque ya el evangelio de hoy permite que el mundo sea parte de la iglesia. ¿Y qué ha pasado entonces con el verdadero evangelio que dice la palabra? Cuando Jesús empieza a predicar, el único evangelio de Jesús fue: arrepiéntanse. ¿Y por qué Jesús envía un evangelio tan agresivo a confrontarlos con el pecado? Porque la única manera de ser un verdadero cristiano es cuando nos examinamos para entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bien lo dice la palabra, que Dios al hijo que ama disciplina.
Y la gente que no tiene un verdadero evangelio vive una fe temporal. Porque tenemos gente dentro de la iglesia que ya ni siquiera es de plástico. Más bien tenemos gente dentro de la iglesia que es de cristal, que todo los quiebra, que cualquier tipo de prueba los quiebra, que cualquier tipo de comentario los quiebra, que cualquier mala cara los quiebra. Porque no nos han formado como verdaderos cristianos con un evangelio que nos confronte con amor, con el fin de que seamos verdaderos cristianos. Y es por eso que estoy aquí en esta mañana, para decirte que no podemos vivir bajo una fe temporal. La fe temporal es creer en un Dios de milagros, creer en un Dios que hace prodigios, creer en un Dios que me sana, creer en un Dios que me levanta, pero que no está dispuesto a comprometerse. Sí, yo creo en un Dios, me gusta ir a la iglesia, pero hasta ahí llego. Pero la fe genuina es soltar todas las cosas que tú sabes que no son agradables a Dios. El verdadero cristiano es aquel que vive bajo una fe permanente y que está dispuesto a agradar a Dios. Para entenderlo mejor, mire cuánta gente tenemos en esta mañana. Tenemos una iglesia llena. Usted está aquí, pero todos los que estamos aquí seremos salvos. Si Jesús viene en este momento, ¿seremos salvos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque piensa en lo siguiente. Judas estaba entre los 12, pero no fue salvo. Simón, dice la Biblia, era un hechicero que aceptó a Jesús, fue bautizado, pero quiso comprar el don de Dios, así que no tenía un evangelio puro. La Biblia habla de una parábola donde había una boda y dentro de la boda había un hombre que no tenía el atuendo, pero aún estaba en la boda, pero no fue invitado a la boda. Nicodemo fue un maestro de la ley, pero aún así Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La Biblia me habla de 10 vírgenes, pero la mitad de ellas eran insensatas y no entraron al lugar que tenían que entrar. Eso nos hace ver que solo una parte ha tomado la decisión de seguir a Dios en serio. Mi pregunta es: ¿de qué parte estás? ¿De la parte que se pierde o de la parte que está tomando la decisión de seguir a Dios en serio? Cambiamos de religión simplemente, porque simplemente cambiaste un título, sigues siendo el mismo, los mismos pecados. Sigues bebiendo igual, sigues fornicando igual, sigues haciendo lo mismo, simplemente cambiaste de título, católico a cristiano. Y lo que Dios nos llama en esta mañana es vivir un evangelio diferente, donde nuestra vida cambie de manera radical. Diga conmigo fuerte: todo o nada. Con Dios es todo o nada, ¿sí o no? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versos del 15 al 16. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Este texto es fuerte y lo primero que menciona Jesús aquí es: yo sé todo lo que haces. Escúcheme lo que le dice Dios a usted en esta mañana. Yo sé todo lo que haces. Te has burlado de tu papá, te has burlado de tu mamá, te has burlado de tu pareja, te has burlado del pastor, te has burlado de tu jefe de trabajo, pero yo sé todo lo que haces. Has intentado burlarte de Dios, pero de Dios nadie se burla. Has intentado engañar a Dios, pero a Dios nadie lo engaña. Puedes estar revolcándote en el pecado y nadie se ha dado cuenta. Puedes estar haciendo cosas muy dañadas y nadie se ha dado cuenta. Pero hoy Dios te dice: yo sé todo lo que haces. Y el problema no es que tú engañes a tu familia. El problema no es que tú engañes a tus hijos. El problema no es que tú engañes a tu jefe de trabajo. El problema es que Dios sabe lo que haces. ¿Y eso qué representa? Que toda tu vida pende del hilo de Dios. Que tu futuro, tu presente y tu futuro pende de la mano de Dios, no de un jefe, no de una familia. Y si Dios sabe todo lo que tú haces y no te arrepientes, tarde o temprano
lo que tú no confiesas saldrá a luz. Y yo digo algo, y siempre he dicho algo: es preferible ir a la luz a que la luz venga hacia mí. ¿A qué me refiero? Que cuando yo voy a la luz, yo encuentro misericordia, yo encuentro perdón. Pero cuando la luz va hacia mí, me sorprende en el acto mismo de mi pecado y de mi error, y entro a vergüenza, y entro a ser una persona aplastada por todo lo que viene después de eso. Dios te dice: yo sé lo que haces. Pero hay algo impresionante, y es que muchos de nosotros decimos: ay, yo hice esto, pero no lo coloquemos en redes. Yo hice esto, pero no lo coloquemos en los estados para que no se dé cuenta. El pastor me tiene en sus contactos, entonces quitémoslo de los estados y para que él no se dé cuenta. A mí no me afecta. Sí, o sea, su pecado a mí no me afecta, porque en realidad cuando yo me muera, Dios no me va a decir: no entras al cielo porque fulano pecó. No, Él me va a pedir cuentas a mí de lo que yo hago. Pero sí te está afectando a ti. Pero hay algo impresionante que Dios dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. ¿A qué se refiere Dios en esa palabra? Frío representa una persona que simpatiza con Dios, pero que no está dispuesta a tener un compromiso con Dios. ¿A qué me refiero? Me gusta ir a la iglesia, me gusta sentarme en la iglesia, me gusta escuchar la prédica, me gusta adorar, pero hasta ahí nomás, pastor. Déjeme con mis pecados, déjeme con mis miserias, déjeme con mi todo. Y el caliente es aquel que tiene pasión por Dios, aquel que quiere servirle a Dios, aquel que quiere amar a Dios con todo su corazón, que quiere ser santo e íntegro en toda su manera de vivir. Y entonces Dios dice: ni eres frío ni caliente. Lo que Dios está diciendo es: viejo, a mí me gustan las cosas claras. ¿Usted va a ser mío o no va a ser mío? ¿Usted va a vivir en las tinieblas o usted va a vivir en la luz? ¿Usted va a ser hijo de Satanás o va a ser hijo mío? ¿Usted se va a revolcar en el pecado o va a querer ser limpio y vivir bajo la pureza que yo te doy? A Dios no le gustan los intermedios en la vida. Esa tibieza dice: y yo los escupiré de mi boca. Qué fuerte esto. ¿Qué escupe usted de su boca? Algo que le causa una sensación rara en su boca, algo amargo, algo asqueroso, algo que no está bien. Usted lo escupe. ¡Qué asco esto! Y Dios dice a los tibios: a mí me da asco. Perdóneme que yo le esté hablando tan fuerte. Yo creo que es uno de los mensajes más fuertes que yo he dado. Pero a Dios le da asco los tibios. ¿Y a qué me refiero? Si algo detesta a Dios, es la gente que claudica entre dos pensamientos: un día sí con Dios y otro día no con Dios. ¿Qué hace una persona que se dice ser cristiana yendo a discotecas? Entonces vas a la discoteca y el domingo estás en la iglesia. Escúchame, tú eres Dios te escupe. Dice: me das asco. Vienes: ay Señor, yo te amo, yo te adoro. Y Dios dice: me das asco porque eres un tibio. Ay Señor, aquí estoy después de haberte emborrachado y venir en guayabo aquí un domingo. Ay, aquí estoy, Señor, y me das asco. ¿Cómo dices que me vas a amar si sigues practicando el mundo? Así que tú creerías que si tu esposo se acuesta con otra mujer y al otro día tú te das cuenta que él se acostó con otra mujer y llega a acariciarte, a decirte: ay, te amo mucho, ¿tú le aceptarías sus caricias y su amor? Por supuesto que no, te daría asco. ¿Y por qué entonces pensamos que venimos a la iglesia y a Dios no le da asco que tú le seas infiel y que tú adulteres la palabra todo el tiempo? En carnavales y en Navidad, poniendo tus videos, haciendo cosas incorrectas, bebiendo y bailando, hipersexualizando a tus hijos, poniendo a tus hijos a bailar con otros. Y quieres que tus hijos crezcan bajo el temor de Dios, pero lo único que les estás enseñando es el mundo. Que no los traes a la iglesia, pero sí los llevas a otros lugares donde sus mentes están completamente destruyendo. Estamos teniendo un evangelio que no es correcto. Estás aquí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué cambio tienes? ¿Cuál es el cambio que tú tienes? Vives yendo a conciertos mundanos, repito, a discotecas, vives bebiendo. No tienes música cristiana en tu carro ni en tu celular. Vives con pura música de despecho, con pura música metálica, con pura música que ofende a Dios. Cuando tú estés dispuesto a caminar
de manera correcta, tienes que tomar una decisión. O es Dios o es el diablo. O es Dios o es el mundo. O es Dios o es la carne. La decisión está en ti. Por eso Josué 24:15 dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del río Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Alguien puede decir conmigo eso? Yo y mi casa, dígalo. Yo y mi familia serviremos al Señor. Dígalo, profetícelo con fe. Yo y mi familia serviremos al Señor. Dice amén. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser transformados. Tenemos que darle un viraje a nuestra vida. ¿Sabe una de las cosas? Y perdóneme adherirle algo a esto. Y es que muchos padres han hipersexualizado a sus hijos. Quieren que sus hijos sean puros, pero desde pequeños les empiezan a inculcar: ¿ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? Quieren que sus hijos crezcan bajo moral, pero desde chiquitos los pones a bailar entre ellos y los primitos. Quieres que tus hijos crezcan con el temor de Dios, pero permites que se absorban solamente en películas y en videojuegos y no tienen un tiempo de comunión con Dios. Quieres que tus hijos no estén en rebeldía, pero nunca los instruyes bajo la palabra de Dios. Usted quiere ver una generación salva, como lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Dios. Esto no es una palabra nomás. Josué se propuso, se determinó y dijo: yo y mi casa serviremos a Dios. Yo voy a instruir a mis hijos. Yo voy a orar por mis hijos. Yo voy a levantar a mis hijos en santidad. Yo les voy a cohibir, no les voy a cohibir. Los voy a llevar bajo convicción para que no hagan lo que no es correcto. Necesitamos cambiar. Pero en tercer lugar, le quiero hacer una pregunta, o mejor, Dios le hace una pregunta a usted y es: ¿me amas? Juan capítulo 21 verso 15 dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? En medio de todo lo que hemos visto hasta ahora, quiero volver a recalcar la importancia de autoexaminarme a mí mismo, porque esa palabra que Jesús le da a Pedro es para que él se examine. ¿Me amas? Note que Pedro venía de haber negado a Jesús 3 veces y que Pedro estaba con todos los discípulos y esos discípulos no le habían negado a Jesús. Así que cuando Jesús le pregunta delante de todos los discípulos: ¿me amas?, Pedro se pudo haber sentido mal porque él no era bobo. Jesús estaba refiriendo es: viejo, tú me negaste 3 veces. Todos los discípulos, yo me imagino que había un momento tenso, aunque Jesús se lo dijo con amor, pero era un momento tenso. Y Pedro, me imagino que agachando la cabeza dijo: Señor, tú sabes que te amo. Jesús vuelve y le pregunta: ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Más mal se sentía. Todos los discípulos estaban ahí porque Jesús lo estaba confrontando. Jesús le estaba diciendo: Pedro, examínate, porque caminaste conmigo 3 años, pero a pesar de que caminaste conmigo 3 años, me negaste. A pesar de que yo te di todo, no pudiste soportar la prueba. Por eso hoy, después de haber resucitado, le dice a Pedro: después de estar contigo y perdonarte, quiero hacerte una vez más la pregunta y evalúate: ¿me amas? Y hoy la pregunta que Dios te está haciendo a ti para que te examines es: ¿me amas? No un amor como el que hablamos aquí en una canción, sino en realidad, ¿me amas? Su respuesta no podía ser a la ligera. La respuesta de Pedro no podía carecer de argumento. Y es la misma pregunta que Dios te hace: ¿me amas? No puede responder simplemente que sí, tiene que tener argumento. Y si tú dices: sí, yo amo a Dios, entonces yo te pregunto: ¿por qué dices que amas a Dios? El problema de muchos es que viven absortos por todo lo que el mundo ofrece y viven como si nunca fueran a morir. Hay mucha gente que vive como si nunca fuera a presentarse delante de Dios y rendirle cuentas por sus acciones.
Hay gente que vive como si no existiera un infierno. Y usted tiene que replantear su vida y examinarse. ¿Qué pasaría si hoy te mueres? Y es tiempo en esta mañana que tú tomes una decisión. Porque algunos han experimentado la disciplina de Dios en sus vidas. Mientras dura el dolor, se consagran. Pero cuando el dolor se acaba, dejan de entregarse a Dios. El corazón es engañoso. Y entonces mi pregunta es: ¿cuántas veces te tiene que disciplinar Dios a ti para que entiendas que tienes que cambiar de vida? ¿Cuántas veces Dios te tiene que disciplinar a ti para que entiendas que tienes que transformar tu alma? Escuche, porque Dios disciplina al que ama. Y es porque Él tiene un propósito contigo. Y es porque Él quiere que no te pierdas. Por favor, iglesia, toma una buena decisión hoy. No pisotees más la sangre de Jesús. No abuses más de la gracia de Jesús. No intentes burlarte más de Dios. No intentes engañar más a Dios. No intentes creer que no va a suceder nada por las acciones malas que estás teniendo. No. Si piensas que no vas a si piensas que no va a pasar nada porque pecas y pecas y pecas, es porque tú estás viviendo un extratiempo de la gracia. Y cuando tú vives un extratiempo de la gracia, una de las cosas que anuncia que esa paciencia de Dios está terminando es que te empieza a advertir y te dice: cambia, cambia. Y cuando menos piensas, y cuando Dios cruza sus brazos, vas a vivir desastre. Es necesario que hoy valores la gracia de Dios, valores la sangre de Jesús, pero que cambies tu manera de vivir. Ya no más pecado, ya no más malas conductas. Determina a quién vas a servir. Y espero que la decisión que tú tomes sea vivir para Dios, que recapacites, porque Dios te está advirtiendo. Dios te está advirtiendo. Y le hago una pregunta: ¿me amas? Dios te hace una pregunta: ¿me amas más que tu pecado? ¿Me amas más que tus malos pensamientos? ¿Me amas más que tu discoteca? ¿Me amas más que tu inmoralidad sexual? ¿A quién amas más? Señor, tú sabes que te amo. Dios te dice: ok, demuéstramelo, y entonces voy a creerte que me amas. Pero en medio de todo este batacazo que yo te he dado en esta mañana, hay esperanza. Isaías capítulo número 1 verso 18 dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Alguien agradece a Dios su misericordia? ¿Alguien agradece a Dios su amor? Eso merece un aplauso. Qué hermoso es mi Dios. Qué hermoso es mi Dios. Venga y estemos a cuenta. No me importa lo que usted haya hecho. Venga. Señor, pero yo he pecado mucho. No me importa lo que hayas hecho. Venga, estemos a cuenta. Resolvamos este asunto, hijo. Venga, estemos a cuentas. Si usted está dispuesto a cambiar, yo le prometo que le limpio los pecados y lo voy a dejar más puro que cualquiera. Aún estás a tiempo de crear un nuevo capítulo para tu vida, porque Dios quiere anular ese libro escrito por el mundo y ahora quiere comenzar una nueva historia escrita por el puño y la letra de Dios. Hoy Dios te ha traído aquí, a este lugar, para que tomes una decisión de entregar tu vida a Dios y renunciar al mundo. Él está aquí para confrontarte como lo hizo esta mañana, pero también para decirte: estoy dispuesto a perdonar tus pecados, sin importar el tamaño de ellos. Yo soy un Dios que puedo perdonar lo imperdonable. Pero la clave es que tú estés dispuesto a decirle: te quiero a ti, Jesús. Mire, cuando usted toma una decisión de estas, usted va a tener que negarse a su carne, obvio. Pero a medida que usted se acerca a Dios y que usted ama a Dios, usted va a sentir cómo todos los vacíos de su alma y de su vida se empiezan a llenar. Y cuando menos se da cuenta, Dios lo llena tanto a usted que dice: ya no me hace falta
el mundo. Claro, Dios te llena. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta es una iglesia que se levanta llena de Dios. Esta es una iglesia que cuando Jesús venga, todos seremos arrebatados con Él. Que si nos morimos hoy, nos vamos con Jesús.